Buenos días, compañeros. Vamos a dar una pequeña explicación de la nueva estructura de plan de negocio Fondo Emprender, de su formulación. Es como se dice, es una herramienta que se hizo desde el Fondo Emprender del SENA para hacer más fácil la presentación de proyectos. En la primera parte, en donde entramos los datos generales, que vamos mirando, donde dice en dónde se localizará la empresa, ciudad donde se ubicará la sede principal, tenemos que mirar la parte menuda que nos dicen ahí abajo del instructivo. Se recomienda incluir una breve descripción del proyecto. Ahí yo quiero es que ustedes me hagan primero una descripción de qué proyecto es lo que vamos a realizar o lo que vamos a comercializar, el producto o el servicio, y decimos en qué parte lo vamos a utilizar, en dónde lo vamos a ubicar, en qué sector, en qué localidad, en qué sitio. Uno pone la dirección y todo específicos, lo tenemos que poner ya por según donde yo me vaya a ubicar. Es indispensable también colocar y conocer el sector económico según el código SIU. Esto lo encontramos en la Cámara de Comercio. Nosotros entramos a la Cámara de Comercio, por internet entramos a la Cámara de Comercio y ahí colocamos código SIU y ahí nos dan 4 dígitos que los debemos colocar, inclusive la teoría que ellos nos ponen sobre la empresa tal nos sirve a nosotros para complementar lo que estamos diciendo de datos generales. Después nos vamos a empezar ya en sí el proyecto como tal. ¿Quién es el protagonista? El protagonista en sí es la persona o el cliente que nos compra, y también pueden haber dos, el que nos compra y el consumidor, como también puede ser el cliente, solo que él sea el mismo consumidor. Es indispensable que nosotros veamos aquí al cliente, al perfil y su justificación donde lo vamos a tener a ellos. Nosotros debemos diligenciar bien esta parte, en la parte de como el mercadeo donde vamos a hacer nosotros el mercadeo. Si tenemos las dos opciones, hay que llenar la parte del cliente y la parte del consumidor. Ahí nos da un ejemplo en el plan: si el negocio es la producción de fresa, su cliente puede ser un simple supermercado, siendo el consumidor final la persona que consume las fresas. Entonces, ambas partes las tenemos que llenar. En la segunda parte nos dicen cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer de sus potenciales clientes, de sus consumidores. En la parte menuda, nosotros debemos estar o hacer como una especie de lienzo, como un soporte. Dice: en esta sesión describa las necesidades y problemas que intenta resolver con el producto o servicio que va a ofrecer. Esta sesión se debe sustentar o soportar con la herramienta de ideación y validación temprana. Para eso hay la parte de Canvas, que es como en una carterera, en una cartulina grande, en un lienzo que llaman, en donde tenemos nosotros en general todo el proyecto. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer eso. El Canvas ustedes también entran a Google y ahí está el portafolio, ¿cómo se dice? El lienzo, la cartulina, que lo podemos nosotros realizar de todo el proyecto como tal. También es indispensable el Custom Bid, que es donde nosotros es saber el por qué compra y cómo lo compran las personas. Ese producto, por qué y cómo lo compran. Para eso lo tenemos que hacer, si no tenemos conservación, con personas que nosotros ponemos ahí como tarjetas personales, con personas expertos en el tema, que nos ayudan a decir nosotros quién compra y por qué lo compra y cómo lo compra. Esta es como la primera sesión de comienzo, pero es indispensable que desde aquí en adelante tengamos esas dos herramientas. Canvas, en la parte de Canvas para la porte 1 y porte 2, en donde nos da una descripción general. Este Canvas, a medida que nosotros vamos haciendo esta plantilla o esta herramienta, nos va a cambiar. Entonces nosotros cada vez más vamos a enriquecer más ese Canvas. Ese es como tener nosotros en una carterera toda nuestra empresa general ahí plasmada.
Después vamos para la segunda parte, que es la existencia de oportunidades de mercado. Dice 2, existencia de oportunidades de mercado. Describa la tendencia de crecimiento de mercado en el que se encuentra su negocio. Dice, en esta sesión debe detallar la fuente de información donde identificó la tendencia de crecimiento de este mercado. O sea, nosotros debemos decir tanto cualitativas y cuantitativamente es cuánto es lo que va a crecer y cómo es que va a crecerlo, pero esto lo tenemos que sustentar nuevamente con las bases que tenemos de Canvas, con las tarjetas personales y también el saber el por qué y cómo se compra y cómo lo compran nuestros consumidores. Con esto es que nosotros podemos soportar que lo que estamos escribiendo es cierto. Después nos vamos para la pregunta número 4, es que realice un análisis de la competencia alrededor de los criterios más relevantes para su negocio. En esto es indispensable que nosotros enumeremos 1, 2 o 3 como mínimo. Les sugiero que entre más tengamos que conocer nosotros la competencia, mucho mejor. Esta competencia nosotros entre más la conozcamos y vamos a mirar en qué nosotros nos vamos a comparar con ellos o de aquí donde nosotros podemos definir en qué nosotros podemos innovar para ser mejores, que realmente el cliente nos tome el producto. O sea, nosotros tenemos que decir de nuestros competidores en dónde están localizados, qué productos y servicios venden, qué precios, cómo están, la logística de la distribución y cómo hacen llegar este producto. Hay otras que nosotros recomendamos que hay que tenerlas porque es indispensable mejor hacer más para más conocimiento del producto. Por ejemplo, el segmento que atiende cada uno de ellos, o excepto que si ellos no atienden segmentos diferenciales. Pero si nosotros quisiéramos ir a un segmento específico como producto como tal, ahí es donde la herramienta donde podemos mirar que sí empieza a ser necesario ese segmento en general si nosotros quisiéramos. Realmente cuando nosotros empezamos son proyectos pequeños en donde nosotros recordamos que es indispensable escoger un segmento de mercado específico y hay que mirar entre los competidores a cuáles segmentos está para nosotros entrar en esos casos y ahí haríamos ese análisis. Esta es la primera parte que quiero que ustedes vean, que es el comienzo. El Canvas no es indispensable que lo tengamos porque esa es como la herramienta, como la cartulina, el lienzo en donde yo tengo estipulado todo lo de mi empresa, en el cual yo lo voy a enriquecer de acuerdo a lo que haga esta parte. Y indispensable la parte del experto, y hablar con el experto para sustentar lo que nosotros hagamos y que personas o el estudio de conocer nosotros el por qué y el cómo las personas compran el producto que nosotros estamos vendiendo. Muchas gracias, ya entro a la segunda sección.